Listo. Ahora vamos a empezar a visualizar nuestros datos. Recordemos que nuestros datos que extrajimos con la ayuda de Python sobre Spotify están en este formato. Tienen un encabezado de artista y un encabezado que se llama track count. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar una librería de Java muy común para leer el archivo CSV. Primero, primer paso va a ser crear un nuevo proyecto de processing. Listo. Vamos a guardarlo. Se va a llamar Sketch y vamos a ponerle de nombre Spotify. Ver esta luz, perdón. Ya. Spotify, Viz o Dataviz 01. Va a ser mi primer intento. Y bien, como nuestra base de datos está con estas columnas bellas, que está en un archivo CSV, voy a copiar este archivo en mi nuevo sketch que se llama Spotify. Escribí mal, voy a cerrar Processing y le voy a corregir este nombre, Spotify Database. Y también tengo que corregirlo acá, recuerden, tengo que cambiar este nombre y corregirlo acá. Tienen que tener exactamente el mismo nombre. Listo. Ahora sí, cuando yo abro de nuevo Processing y me vaya a la sección que dice Sketch, no, por aquí debe estar File y podemos poner Sketchbook. Aquí están todos mis proyectos, fíjense, buajaja, porque le asignamos esta carpeta como nuestra carpeta de Sketch y aquí está Spotify, no existe. Vamos a darle clic así, ahí se abre normalmente. Sí, creo que tenemos que ponerle acá en File, Sketchbook y aquí hay una sección que dice Refresh. No sé, no estoy seguro. En fin, en todo caso, sí está funcionando porque les cambié a los dos del mismo nombre. Entonces, primerito, tenemos que utilizar una librería que se llama map. Esta librería es de Java, no es de processing. Recuerden que antes cuando importamos el sonido pusimos import processing, perdón. Ahora vamos a poner import Java, porque es una librería de Java. Y ponemos el tipo de librería es de utilidad y la librería se llama map. Esta librería es la que nos va a permitir importar archivos en formato CSV. Voy a copiar mi base de datos. Voy a copiar esta que hizo el ChatGPT para Trimap y la voy a pegar acá. Vamos a llamarse database. Ser organizados, una nueva carpeta, database. Y aquí ponemos nuestra database. Como podríamos tener varias databases, esta le vamos a llamar top 30 nomás. No vamos a ponerle todo este dato de aquí porque esto era circunstancial para Flourish. Entonces ahora se va a llamar top 30 nomás nuestra base de datos y tenemos pues los top 30 y el conteo. Ahora, si yo corro este sketch, no me da ningún error, eso es bueno, significa que está todo bien escrito. Si es que estuviera aquí algo mal escrito, el rato que corro me sale un error y dice esa utilidad no existe. Perfecto. Entonces, si está bien escrito, debe correr el código sin problemas. Segundo asunto, para poder importar tenemos que usar un tipo de objeto, así como el sonido, podemos usar un tipo de objeto que se llama tabla. Y tabla, ahí, vamos a generar un objeto con la librería de map y este objeto le vamos a asignar un nombre que va a ser data o datos, por ejemplo. Podemos ser datos, va a ser un objeto de tipo tabla, así como cuando ponemos un int y le asignamos una posición. Posición es una variable de tipo entero. En este caso es una variable de tipo tabla. Perfecto. Luego tenemos que crear un nuevo arreglo, un nuevo array de textos para almacenar los nombres de las canciones. Entonces ponemos string, esto va a ser un array y le vamos a llamar artistas. Uy, artistas, dos puntos. Necesitamos también un array para almacenar todo el grupo de conteos. Es decir, vamos a generar un array para guardar todos los nombres por un lado, todos estos números de aquí de un lado, y otro array para guardar todos
los conteos del otro lado. Como van a estar organizados en orden, es decir, ambos arrays van a tener el mismo índice, Tom Waits en la lista de artistas va a tener índice 0 y 392 va a tener en la lista de conteos el índice 0. Esto va a ser 1, 1, 2, 2 y así. ¿Ya? Entonces vamos a generar un array que se llame conteo. Conteos, para que se sepa que son los conteos de todos los artistas. También vamos a necesitar una variable con el conteo máximo. Ya van a ver, nos sirve para mantener un rango para la visualización. Vamos a generar una variable que se llama conteo máximo. Listo. A continuación, lo reglamentario void setup y void draw. ¿Ya? Void setup y void draw. Entonces, en estas dos funciones reglamentarias de processing, aquí tenemos que declarar el tamaño de nuestro sketch, el tamaño de nuestro proyecto. Pongámosle 800 por 600. Vamos a ponerles medio espaciadas a las cosas para que sean más fáciles de leer. Ponerle unos espacios. Recuerden, en el código no se leen los espacios. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa? Vamos a empezar a cargar nuestros datos. Nuestra data, el objeto data, o datos, perdón, datos, vamos a utilizar una función que vino en la librería map. Esta función se llama loadTable. Esta función loadTable lo que va a hacer es cargar nuestro archivo CSV y lo va a almacenar en este archivo que se llama datos. Entonces, aquí dentro de loadTable tenemos que decirle la ruta en donde está nuestra base de datos. La ruta es database slash top30.csv y le especificamos que tiene headers. Esto tiene que estar escrito tal como está aquí, headers, encabezados. ¿Por qué? Porque hay bases de datos que no tienen encabezados, pero este sí tiene encabezado artista y track count. Esos son nuestros encabezados. Listo. Ahora tenemos que cargar o inicializar estas dos grupos de datos. Nuestro primer grupo, que se llama artistas, vamos a inicializar. ¿Recuerdan cómo inicializábamos los arrays? Teníamos que ponerle new string, porque es un tipo de array string. Y aquí vamos a inicializar el número de elementos que va a tener este grupo. El número de elementos es 30. Yo sé que son 30 porque pues, ya lo hicimos este ejercicio con Python y sé que son 30. Pero posiblemente, dependiendo del documento, podrían ser más, podrían ser menos, podrían ser 100. Y si quiero usar el mismo código para cargar diferentes bases de datos, tengo que hacer aquí una variable. Una variable que sea, em, digamos, circunstancial en función de la misma base de datos que cargué. Entonces voy a utilizar el objeto datos porque a estas alturas, si ustedes vamos leyendo el código línea por línea, en esta línea ya los datos están cargados encima o dentro de esta variable que se llama datos. Yo puedo usar datos y el objeto datos, recuerden, es un objeto de tipo tabla, ¿sí? El objeto datos tiene dentro una función que me permite contar el número de líneas. Get rows count. Entonces, datos tiene adentro una función que se llama getRowsCount y como es una función tiene que ejecutarse con unos paréntesis al final. Todas las funciones tienen un paréntesis. Fíjense, setup tiene un paréntesis, size tiene paréntesis, table tiene paréntesis, ¿sí? Entonces, como esta es una función, tiene que ejecutarse con paréntesis. Poco a poco busquen funciones aquí en la documentación. Busquen function. ¿No hay? Void. Void es la forma de declarar funciones en processing. Y fíjense que puedo generar la función drawCircle
y luego ejecutarla más arriba. En fin, eso lo podemos ver también en un video específico si es que no les queda muy claro qué son las funciones. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Utilizando el número de rows, el número de filas que están cargados en esta base de datos. Como yo le dije que tiene encabezados, que tiene headers, no me va a contar la primera fila, sino que va a contar el número de filas a partir de aquí, es decir, 30. Y va a usar ese valor, es decir, es lo mismo que aquí yo escribiría 30, pero de forma dinámica. Si es que por alguna razón fuera a cambiar la base de datos y tiene 50, automáticamente esto va a ser 50. Y lo que va a pasar, vamos a ponerle play hasta ahora, a ver si es que dice get rows count no existe en la función data. No sé si es que escribí mal. Es que no es get rows, sino get row count. Porque en inglés ya aquí no se utiliza plural, sino solo singular, conteo de líneas. Y por eso se puso azulito. Y ahora ya sabemos que está bien. Listo. Luego, los conteos de cada uno de los artistas va a ser exactamente lo mismo, salvo con una diferencia, y es que esto no es string, sino que es int. Listo. Entonces genera un nuevo array con tantos elementos cuantas filas tiene nuestra base de datos, básicamente. Listo. Ahora sí, viene la parte difícil. Vamos a leer los datos. Vamos a ver aquí, leer datos de la base de datos. Para esto vamos a usar algo muy complicado de entender en un inicio, porque no es tan intuitivo. Esto, recuerden, es como lo básico de la programación en cualquier lenguaje. Y esto, lo que vamos a ver ahora, se llaman loops. Los loops, si ustedes buscan por aquí, loop, vamos a encontrar, no queremos esto, sino un for loop. Vamos a buscarle como for loop. Aquí está como iteraciones, ¿no es cierto? Dice, el for loop controla una secuencia de repeticiones. Un for loop básico, perdón, la estructura básica de un for loop tiene tres partes. Un entero, un test de ese entero y la razón por la que se actualiza ese entero o cuántas veces se va a actualizar ese entero. Es decir, cuando ustedes declaran un for loop, tiene que tener la declaración de un entero, un test para saber si se sigue repitiendo ese for loop y la variación de ese entero. Por eso aquí dice que tiene un entero, un test y el update de ese entero. Entonces, aquí se evalúa si es que el loop debe seguir repitiéndose. Básicamente, se escribe de la siguiente manera. Lo que vamos a hacer es escribir for, entre paréntesis, escribimos int. Le ponemos un nombre cualquiera. Se estira mucho poner el nombre i a esta variable, este entero, y separamos con punto y coma de la comparación. Y aquí la comparación es importante. Lo que vamos a hacer es hacer que este for loop se repita la misma cantidad de líneas que existe en la base de datos en la base de datos. Entonces vamos a usar esta misma variable, datos get row count, aquí en el for loop. Pero lo que vamos a decir, a preguntarnos es que como generamos una variable que se llama i, que comienza desde cero, lo que vamos a hacer es preguntarnos si es que esa variable i es menor que el conteo total de elementos, y luego hacemos que la variable i aumente más igual un punto a la vez. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Yo generé una nueva variable que comienza desde cero. El for se ejecuta. Primero se pregunta si es que esa variable es menor que la cantidad de datos. Recuerden que esta cantidad de líneas es igual a 30, porque nuestra base de datos tiene 30. Entonces se pregunta, ¿y es menor que 30? Y dice, sí, esta condición, este monitoreo, como es que le llaman un test. Este test es igual a verdadero. Como es verdadero, se ejecuta lo que esté aquí adentro entre estas dos llaves. Recuerden, esto es la encapsulación del for.
Lo que esté dentro de estas dos llaves se va a ejecutar y altera la variable i y aumenta en un punto. Ahora, la variable i vale 1, ya, porque aquí se sumó, recuerden en la iteración anterior, vale 1. Y se vuelve a preguntar, ¿1 es menor que 30? Sí, es menor que 30, entonces se ejecuta el código y ahora se le aumenta un punto a i. Ahora i es igual a 2. Y se vuelve a preguntar, ¿2 es menor que 30? Y así sucesivamente hasta llegar al 29. Cuando llegue al 29 va a ser verdadero y se va a ejecutar por última vez del for loop, porque en esa última ejecución esto pasa a ser 30 y se pregunta de nuevo, ¿30 es menor que 30? Y ahora esto es falso, damas y caballeros, porque ya aquí va a ser falso, porque 30 no es menor que 30, sino que es igual a 30 y deja de ejecutarse el for loop y recién ahí pasa a la siguiente línea de código. Es decir, se queda haciendo esta operación 30 veces tan rápido como pueda, en fracciones de segundo, en milisegundos. ¿Sí? Si es que yo aquí pusiera print e imprimimos el valor de i, vamos a poner print ln, siempre me olvido, y pongo play a esto, dice headers is not a valid option for loading a table. ¿Qué pasó aquí? Uy, perdón, se colgó esto. Es que no es headers, sino header nomás. Encabezado. Ya, perdón. Ahí yo con las plurales. Entonces, lo que les quería comentar es que cuando yo le pongo play, se imprimen desde el 0 al 29 el valor de i en cada una de las iteraciones lo más rápido que se pueda. Es decir, el computador está intentando imprimir esto en una fracción de segundo antes de pasar a la siguiente línea. Va a ejecutarse esto tan rápido como se pueda. Y lo que está haciendo es repetir el valor de i, porque i comienza siendo 0 y les decía que luego aumenta uno y luego aumenta otro y aumenta otro. Y cada vez que aumenta y cada vez que se repite el for loop, le digo que imprima el valor de i. Y por consiguiente, tenemos aquí abajo el valor desde el 0 al 29. Ahora bien, ¿para qué hacemos esto? Porque si yo imprimo el valor de artistas, por ejemplo, print artistas, lo que nos vamos a dar cuenta es que tiene 29 elementos aquí adentro. 29 elementos, ¿sí? Artistas. Entonces, como tiene 29 elementos, perdón, tiene 30 elementos que van desde el 0 al 29, así como un array normal, lo que vamos a hacer es utilizar este mismo valor numérico de 30 para recibir o retribuir todos los datos que están dentro de nuestra base de datos. Y este paso es así un poquito engorroso. Primerito, necesitamos generar un nuevo objeto. Así como teníamos el objeto tabla aquí arriba, aquí vamos a ver un nuevo objeto que es table row. Table row va a llamarse como fila, podemos decirle en español porque este nombre es un nombre que nos inventamos nosotros. Y esta fila va a ser lo siguiente, del objeto datos que está aquí toda el CSV, el CSV cargado. De los datos le activamos la función que se llama getRow. Ya no getRowCount, sino getRow. Es decir, por cada uno de los datos le decimos que coja una fila. ¿Pero qué fila? La fila i. Es decir, cada vez que se ejecute este for loop, se va a generar una nueva variable con una fila y la fila es el número de turnos. Es decir, esto se va a repetir 30 veces y cada vez que se repite va a acceder a cada una de las filas y va a generar una variable. Esa variable es temporal porque va a morir, va a desaparecer el momento que termine el for, cada vez que se ejecute. Cada vez que se ejecute, esta variable fila va a ser una fila distinta, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo pongo aquí print ln,
y imprimo la fila. Vamos a ver qué pasa. Se imprime todos estos objetos con, no se entiende muy bien porque en realidad son pointers, son espacios de memoria, pero se imprimen 30 de estos objetos que se han creado. Cada vez que se crea uno distinto. Fíjense, tienen números distintos. Para que tenga un poco más sentido, podemos sacar, para que se entienda lo que está pasando, cada fila tiene adentro dos componentes, que es artista y conteo de artistas. Entonces, yo puedo decirle que no solo no me imprima la fila, sino que me imprima el valor de artista. Y lo que hago es que a la fila le pongo get string. ¿Qué string? El que está en el campo o en la columna artist, porque en mi base de datos me parece que decía artist con mayúscula. Artist. Eso es importante. Fíjense, mi columna es artist. Entonces, ¿qué va a hacer? En cada una de las filas va a buscar el valor asignado a la columna artist y me va a imprimir el artista. Y ahí está. Tom Waits, Adult Jazz, Bob Marley y así, sucesivamente. Listo, magnífico. Rosalía está con mayúscula y tiles. Perfecto. Si es que le digo que me imprima track count, vamos a ponerle aquí arriba, aquí le ponemos track count y más bien me va a imprimir todos los valores de conteo de las bandas. Perfecto. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En lugar de imprimir este valor, en lugar de ponerle imprimir, lo que vamos a hacer es que a cada uno de los elementos de nuestro array de artistas, en artistas, a cada uno de los elementos ponemos, le asignamos el valor correspondiente de la fila. Entonces, a cada uno de los elementos con índice i, vamos a recorrer todos los índices de la lista de artistas, le vamos a asignar el valor de la fila, getRow, perdón, no getRow, sino getString, y aquí le ponemos artist, que es obviamente el nombre de nuestra columna. Si ponemos play, ups, que dice missing semicolon, es decir, missing punto y coma, enter, uy, falta, que estamos haciendo mal. Missing operator semicolon near draw. Me parece que no cerré el for loop. Fíjense que esta llave de aquí es del setup, pero cuando abrí el for loop no cerré el for loop porque lo borré en alguno de estos eh, intentos y listo. Lo que estamos haciendo es asignarle a cada elemento de la lista de strings que estaba vacía y ahora le hemos asignado los valores de cada una de las filas al string. Entonces, si yo pongo print ln e imprimo el array artistas, ahora ya no va a ser un array de objetos vacíos, sino que ahora va a tener a todos los elementos de la base de datos. Voy a hacer lo mismo aquí adentro con los conteos. Entonces, a los conteos con índice i, que es el índice de cada uno de los elementos dentro del array de conteos, le digo que me busque dentro de la base de datos o la fila específica, que es la que vamos creando cada loop, cada iteración de loop. Le decimos que nos busque el contenido de track count. Esto de aquí. Aquí. Uy, perdón. Track count. Y así podemos imprimir los conteos también. Play. Play. Tenemos un error, dice type string of this argument. Es que no puedo poner aquí getString porque no estamos hablando de un texto, sino getInt. Estamos hablando de un entero, porque cada uno de los elementos de la base de datos son enteros, recuerden. Si es que fueran aquí decimales, tendríamos que poner aquí float. Entonces, cuando le pongo play, debería darnos este hermoso array. En el primer array están
todos los artistas y en el segundo array están todos los números. ¿Ya? Entonces hemos cargado con éxito ah, nuestros elementos. Ahora bien, como ya están cargados en la base de datos, nosotros podemos valernos de estos números para visualizar estos datos como querramos. Por ejemplo, si a ustedes se les ocurre, di tú, hacer barras, ¿no es cierto? Sencillos, que ya lo habíamos hecho antes. Por cada artista vamos a hacer una barra y vamos a utilizar el conteo como la altura de la barra. Pero también podríamos hacer estrellitas, que cada artista sea una estrellita y que esté en alguna posición distinta. Y el conteo van a ser el número de líneas que tenga la estrellita. Entonces, si es que Tom Waits tiene 392, va a tener 392 líneas así. Y si es que, no sé, Carol G tenía 50, solo va a tener 50. Esta va a ser la lógica en la que podríamos utilizar. Ahora, para eso hemos transcurrido todo este camino, porque nosotros sabemos cómo ya bocetar o programar, cómo visualizar datos en un escenario como este, pero podríamos hacerlo ahora de forma programática, animada, sin límites. Es decir, podríamos hacer que los datos interactúen con el sonido o que sean un montón de circulitos que se están moviendo o rebotando, pero que haga sentido como visualización de datos. En el próximo video les voy a mostrar una posible aproximación de esto y para que ustedes también vayan como visualizando cuáles son los límites y las potencialidades de este sistema. Nos vemos en el próximo videito.